La llamaron aprovechada, la llamaron extranjera sin vergüenza, la llamaron la otra, la destructora, la que entró por la puerta de atrás del poder y nunca tuvo el decoro de salir por donde había llegado. La llamaron amante, calculadora, intrusa, ambiciosa, vulgar. Le pusieron apodos que no se repiten en voz alta frente a familia. Durante años, una sociedad entera señaló a esa mujer con el dedo índice apuntando hacia abajo, con la certeza cómoda de quien juzga desde una distancia segura, y casi nadie quiso preguntarse qué había del otro lado de esa historia, el lado más oscuro, el más frío, el que no cabe en los titulares que hablan de cuerpos, escándalos, mansiones y ambiciones, porque ese lado requiere algo que el escándalo no permite: tiempo para pensar, voluntad de incomodarse y honestidad para reconocer que las historias que más disfrutamos juzgar son exactamente las que menos entendemos. El 14 de febrero de 2024, mientras millones de personas en México y en el mundo regalaban flores, enviaban mensajes de amor y publicaban fotografías de parejas felices en redes sociales, una mujer de 78 años se apagaba en silencio en una ciudad provinciana del centro del país, lejos de los focos que alguna vez la siguieron a todos lados, lejos de los aplausos que alguna vez llenaron salas enteras, lejos de aquella propiedad descomunal en las lomas de la Ciudad de México, donde alguna vez convivieron bajo el mismo techo el deseo más intenso, el dinero más ostentoso, el poder más pesado y el odio más frío que una familia pueda concentrar en un solo lugar sin implosionar. Se llamaba Alexandra Achimovich Popovich. El mundo la conoció durante décadas como Sasha Montenegro, la vedette yugoslava que conquistó el cine popular mexicano de los años 70, que llenó marquesinas y provocó debates en la mesa familiar, y que terminó atrapada en la guerra hereditaria más sórdida, más despiadada y más documentada que haya protagonizado un expresidente de este país. Murió con un cáncer de pulmón que avanzó en silencio durante meses y un derrame cerebral que la apagó sin darle tiempo de despedirse como ella hubiera querido. Pero esta no es la historia de cómo murió. Esta es la historia de cómo una mujer que llegó a México en 1969 con una maleta, un acento extranjero y un rostro que la cámara de cine no podía ignorar, terminó siendo el blanco sostenido de una operación diseñada para borrarla de la historia oficial, quitarle su casa, destruir su nombre ante la ley y la prensa, y dejarla sin nada que defender excepto su propia dignidad, que es exactamente lo que nadie puede devolverte cuando te la han quitado públicamente durante suficiente tiempo. Esta historia tiene 4 ejes que vas a escuchar en orden, y te voy a avisar cuando lleguemos a cada uno, porque cada uno cambia la manera en que entiendes los anteriores. Primero, el secreto que comenzó en Sevilla en 1984, cuando Alexandra conoció en las calles antiguas de esa ciudad española a un hombre 24 años mayor que ella, expresidente de México, todavía casado con su primera esposa, todavía envuelto en el aura de quien alguna vez tuvo poder absoluto y no termina de soltarlo aunque ya no tenga cargo. Segundo, la verdad detrás de la propiedad más famosa y más odiada de la historia política reciente del país. 122,000 metros cuadrados en Coajimalpa, 4 residencias independientes dentro del mismo terreno, biblioteca con decenas de miles de volúmenes, observatorio astronómico, subestación eléctrica propia y un valor que despertó un apetito en la familia que ningún rencor previo podría haber generado por sí solo. Tercero, los documentos, los juicios, los libros declarados robados, el rancho en litigio, las acusaciones de maltrato físico y verbal fabricadas con precisión legal, y la campaña sostenida durante años para demoler la reputación de Sasha desde adentro, usando las mismas instituciones que supuestamente existían para protegerla. Y cuarto, la confesión más amarga que ella dejó registrada antes de que el cáncer y el tiempo se la llevaran. El expresidente no le heredó una fortuna limpia, ni una vida tranquila, ni el reconocimiento que creyó merecer después de 2 décadas a su lado. Le heredó una guerra, le heredó problemas, le heredó una familia entera decidida a gastar lo que fuera necesario para borrarla de la historia. Te aviso cuando lleguemos.
Pero antes, necesitas saber de dónde vino esta mujer, porque en esa historia de origen está la clave de todo lo que vino después. Bari, Italia, 20 de enero de 1946. Europa todavía no había terminado de cerrar sus heridas. Las ciudades estaban reconstruyéndose sobre sus propios escombros. Las familias contaban ausentes en lugar de presentes. Había calles que todavía olían diferente. Había apellidos que ya no podían pronunciarse en voz alta sin que alguien al otro lado de la mesa bajara los ojos o cambiara de tema. Era un continente que había sobrevivido la peor catástrofe que la especie humana había provocado contra sí misma en toda su historia documentada, y que ahora intentaba comportarse como si el regreso a la normalidad fuera cuestión de tiempo y de voluntad, cuando en realidad la normalidad anterior ya no existía y nunca volvería a existir de la misma forma. En ese continente todavía en carne viva, en esa Italia de posguerra que intentaba reconstruir no solo sus edificios sino su identidad, nació una niña llamada Alexandra. No era Sasha todavía. No era la vedette de carteles provocadores que décadas después dividiría a México en dos bandos con una claridad que pocas figuras públicas logran: los que la deseaban y los que la juzgaban, y muchos que hacían ambas cosas al mismo tiempo sin reconocerlo. Era simplemente una bebé nacida dentro de una familia de origen yugoslavo, marcada por Montenegro, por el desplazamiento forzado, por esa clase de historia que no se cuenta con orgullo en las reuniones familiares, sino con cuidado extremo, mirando primero que no haya extraños escuchando y luego mirando que ningún niño esté en el cuarto. Su padre se llamaba Siboín, su madre Silvia. Una familia que ya cargaba demasiado peso antes de que la niña aprendiera a pronunciar su propio nombre, porque parte de sus parientes habían sido perseguidos, desplazados, afectados de maneras irreversibles por la Segunda Guerra Mundial y por los mecanismos de odio que esa guerra puso en marcha en toda Europa Central y del Sur. Y eso, que puede sonar como dato histórico abstracto cuando lo lees en un libro, tiene una traducción muy concreta y muy específica dentro de las casas donde creció la siguiente generación. Piensa en eso con calma, porque importa más de lo que parece a primera vista. Una niña que nace después del desastre no nace en un vacío. Nace dentro de un ambiente emocional construido por personas que sobrevivieron algo que no deberían haber tenido que sobrevivir. En las casas de los sobrevivientes, en las casas de quienes llegaron desde el otro lado de algo terrible, el aire tiene una temperatura diferente. Los adultos hablan en voz baja cuando los niños entran al cuarto. Cambian de tema con una velocidad que los niños aprenden a leer mucho antes de entender qué significa. Hay fotografías que no están en los marcos, aunque haya marcos suficientes en la pared. Hay nombres que no se pronuncian nunca. No porque estén prohibidos, sino porque pronunciarlos hace que algo cambie en la cara de los mayores de una manera que los niños prefieren no ver. Hay historias que se cuentan una sola vez, en voz muy baja, y después se estran para siempre como si el silencio pudiera hacer lo que el tiempo no pudo. Alexandra creció dentro de ese ambiente. Creció respirando las consecuencias de algo que sucedió antes de que ella naciera, pero que estaba presente en cada conversación interrumpida, en cada fotografía ausente, en cada nombre que nadie pronunciaba. Y esa atmósfera le dejó algo que ninguna escuela le habría enseñado con la misma eficiencia: la comprensión visceral de que la seguridad no es un estado permanente, de que el mundo puede voltearse de un día para otro, de que las familias pueden dispersarse sin aviso y sin garantía de volver a encontrarse, de que confiar demasiado en la estabilidad de las cosas es un lujo que no todos pueden permitirse. Desde muy joven, Alexandra desarrolló una posición respecto al matrimonio y a la maternidad que era típica para su época, para su entorno y para las expectativas que el mundo en general tenía sobre las mujeres de su generación. No quería casarse, no quería tener hijos, no quería traer más vidas a un mundo del que ya sabía, desde la infancia más temprana, que era capaz de destruir familias enteras sin dar explicaciones y sin pedir perdón. Ese rechazo no venía de frialdad emocional ni de egoísmo calculado, como la interpretarían después quienes prefirieron la versión más simple. Venía de miedo heredado.
Venía de la memoria de una generación que había visto cómo la vida podía romperse de un día para el siguiente sin que ninguna promesa, ningún papel firmado, ni ninguna institución pudiera impedirlo. Mientras otras niñas de su tiempo soñaban con vestidos blancos y mesas llenas de invitados y cuartos de bebé decorados con colores suaves, Alexandra miraba el matrimonio como una promesa peligrosa en un mundo que había demostrado ser perfectamente capaz de destruir las promesas más solemnes sin el menor escrúpulo. Pero la vida nunca le preguntó qué quería. Cuando todavía era una bebé, la familia decidió cruzar el océano buscando un lugar donde el pasado no pudiera alcanzarlos con la misma facilidad. Llegaron a Sudamérica. Mendoza primero, en Argentina, y después Buenos Aires. Argentina le dio otro idioma al que adaptarse, otra luz, otra forma de leer el mundo desde la ventana, pero no le dio raíces definitivas. No le dio esa sensación de pertenencia total que los hijos del exilio buscan toda la vida y encuentran solo a medias, si es que la encuentran. Alexandra creció como crecen los hijos de las familias desplazadas, aprendiendo que uno puede vivir muchos años en un país, hablar su idioma, conocer sus calles, querer a personas dentro de él, y aún así seguir sintiéndose un poco de paso, un poco extranjero, un poco como si la tierra que pisas no fuera exactamente tuya, aunque nadie te lo haya dicho con esas palabras. Esa sensación de no pertenecer del todo a ninguna parte no es un déficit de personalidad ni una debilidad emocional. Es una condición objetiva que tiene consecuencias reales en cómo uno busca conexión, cómo uno busca protección y sobre todo en qué tipo de personas y de vínculos reconoce como seguros. Y esas consecuencias estarían presentes, de maneras que nadie podría haber anticipado décadas después en una ciudad española donde una actriz de 38 años conoció a un expresidente de 62 en las calles antiguas de Sevilla. Y luego llegó otra ausencia. Su padre murió cuando ella todavía era joven, todavía en esa etapa de la vida donde los padres son el primer referente de la seguridad en el mundo. Ese hueco no cerró del todo nunca, porque la muerte de un padre no solo deja una silla vacía en la mesa familiar, ni una voz que ya no se escucha al teléfono, deja una pregunta que vuelve a hacerse presente en los momentos más inesperados. ¿Quién se queda cuando el mundo se pone peligroso otra vez? ¿Quién es el muro entre tú y lo que te puede dañar? ¿Quién es la figura que entra al cuarto cuando tienes miedo y hace que el miedo se reduzca a su tamaño real? Esa pregunta, que los niños que crecen con sus padres presentes nunca necesitan formularse en esos términos, seguiría a Alexandra durante décadas. La seguiría cuando ya se llamaba Sasha. La seguiría cuando ya era famosa. La seguiría cuando los hombres la aplaudían desde las butacas de los cines. La seguiría cuando el país entero creyó que Sasha Montenegro era el tipo de mujer que no necesitaba protección, porque el tipo de mujer que llenaba salas de cine en los años 70 era por definición invulnerable, autosuficiente y libre de las necesidades ordinarias de los seres humanos comunes. En 1969, con 23 años, Alexandra llegó a México. Una invitación de trabajo, un rostro que la cámara no podía ignorar y una historia personal que nadie iba a tomarse el tiempo de conocer, porque el cine popular no contrataba historias personales, contrataba cuerpos y presencias y la capacidad de llenar una pantalla con algo que el público quería ver aunque no pudiera nombrarlo exactamente. México la recibió de la manera en que recibe a muchas mujeres bellas que llegan de afuera, con fascinación inmediata primero y con sentencia moral después, en cuanto queda claro que la mujer en cuestión no tiene intención de comportarse de acuerdo con las expectativas que la fascinación inicial construyó sobre ella. Le cambiaron el nombre, le ajustaron el destino. Alexandra empezó a desvanecerse despacio, con cada película, con cada cartel, con cada entrevista donde el periodista preguntaba por el personaje y no por la persona, para que naciera Sasha Montenegro. Y cuando Sasha apareció de manera completa, el país volteó a verla con una atención que tenía componentes de deseo genuino, de incomodidad no reconocida, y de ese placer específico que produce mirar a alguien que cruza sin permiso los límites que la sociedad establece para las mujeres.
Los años 70 fueron su territorio natural y el territorio donde el cine mexicano estaba atravesando una transformación que las élites intelectuales miraban con desdén desde sus publicaciones de tiraje reducido, mientras el público de a pie la abrazaba con un entusiasmo que los números de taquilla volvían imposible de ignorar. Ya no era solo el país de las grandes divas solemnes en películas de época, ni de los galanes impecables en comedias familiares de domingo. Era una industria más nocturna, más cercana al cuerpo, más honesta respecto a los deseos que las instituciones preferían fingir que no existían. Salas llenas, carteles que habrían escandalizado a los periódicos de la mañana si los periódicos de la mañana hubieran decidido escandalizarse. Productores buscando mujeres que no pidieran permiso para existir frente a una cámara, que no bajaran los ojos cuando la escena lo requería y que entendieran que el morbo controlado tiene una audiencia que no se disculpa por tenerla. Sasha entró en ese mundo y lo gobernó con una naturalidad que sus críticos nunca pudieron explicar del todo satisfactoriamente, porque la naturalidad genuina no puede enseñarse y la forzada se nota a la primera toma. Película tras película, año tras año, su nombre se fue convirtiendo en sinónimo de taquilla garantizada, de escándalo manejado con suficiente elegancia para no cruzar la línea que habría provocado una respuesta institucional, y de algo más difícil de nombrar, pero completamente real: presencia. La clase de presencia que hace que la pantalla se reorganice alrededor de quien la tiene. Pero aquí viene lo que casi nadie se detuvo a mirar durante todos esos años, lo que los titulares no podían capturar porque los titulares no tienen espacio para la complejidad psicológica de una mujer cuando esa mujer vende más en la portada si la representan como símbolo que si la representan como persona. Mientras México la veía como un cuerpo, como una fantasía de barrio que se podía admirar sin consecuencias desde la oscuridad de una sala, Sasha seguía buscando algo que era mucho más antiguo, más urgente y más específico que la fama. Buscaba protección, buscaba un lugar donde nadie pudiera alcanzarla, buscaba una figura capaz de construir un muro entre ella y esa sensación de fragilidad que había heredado de una familia marcada por la guerra, por el exilio y por la pérdida de un padre demasiado pronto. Tenía dinero, tenía trabajo constante, tenía un nombre que el país reconocía, tenía la clase de vida material que la mayoría de las personas que la juzgaban no habrían rechazado. Pero no tenía paz, y esa hambre de protección, ese deseo de encontrar algo que se sintiera como una raíz real en lugar de otro suelo provisional, fue el primer paso y el más importante hacia el hombre que partiría su vida exactamente en dos, con la limpieza de un corte que nadie vio venir hasta que ya era demasiado tarde para medir sus consecuencias. Ahora viene la primera parte de las 4 que te anuncié, el secreto que comenzó en Sevilla. Sevilla, España. No fue en una alfombra roja, no fue en un estudio de cine con camarógrafos y asistentes de producción mirando, no fue en una fiesta llena de fotógrafos hambrientos de material para la columna de sociales. Fue lejos de México, lejos de sus jerarquías sociales invisibles, pero absolutamente operativas, lejos de los titulares que ya habían aprendido a seguirla y a precederla al mismo tiempo, en las calles empedradas de una ciudad española que tiene la cualidad específica de hacer que las conversaciones importantes parezcan inevitables, como si el ambiente mismo estuviera construido para que ciertas personas se encuentren en ciertos momentos sin que ninguno de los dos lo haya planeado del todo. En esas circunstancias, Alexandra Achimovich-Popovich conoció al hombre que iba a cambiarle la vida de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado en ese primer encuentro, y que ninguno de los dos, quizás, habría elegido si hubieran podido ver con claridad lo que ese encuentro iba a costarles a ambos y a las personas a su alrededor durante las décadas siguientes. José López Portillo no era cualquier hombre en ningún sentido ordinario del término. Era el expresidente de México,
el mismo que había gobernado el país entre 1976 y 1982 con una mezcla de grandiosidad personal, ambición modernizadora y errores de política económica que terminaron produciendo la crisis del peso de 1982, una de las más dolorosas que México había vivido en décadas, y que quedó grabada en la memoria colectiva con la precisión específica con que los países graban los momentos donde el discurso oficial prometió una cosa y la realidad entregó exactamente lo contrario. El mismo hombre que había prometido públicamente, con esa clase de retórica que solo es posible cuando uno cree que las palabras tienen el mismo peso que los hechos, defender el peso nacional como un perro defendería lo suyo. Aquella frase, pronunciada con una convicción que en ese momento pudo parecer admirable, se convirtió después en uno de los epitafios políticos más crueles de la historia reciente del país, repetida por décadas con la mezcla específica de burla y furia que solo provoca quien prometió demasiado y entregó demasiado poco. Un hombre querido intensamente por algunos, odiado con igual intensidad por otros, y rodeado en todo momento por ese aura peculiar que acompaña a los hombres que alguna vez tuvieron el poder absoluto y que nunca, bajo ninguna circunstancia, terminan de soltarlo del todo, aunque ya no tengan cargo, aunque la historia haya sido menos generosa con su recuerdo de lo que ellos esperaban, aunque el país haya seguido adelante sin mirar demasiado hacia atrás. Ella tenía 38 años, él tenía 62, 24 años de diferencia, pero la brecha de edad no era lo más complicado de esa situación ni de lejos. Lo más complicado, lo verdaderamente peligroso para todo lo que vendría después, era la arquitectura del mundo al que él pertenecía y que no iba a desmantelarse para hacer espacio a una mujer nueva, por mucho que ese hombre lo deseara. Porque aquel hombre seguía casado. Su esposa se llamaba Carmen Romano, y no era una figura decorativa ni una presencia fácil de ignorar. Era la ex primera dama de México, la mujer que había estado al lado de López Portillo durante los años de mayor poder institucional, que había participado en las ceremonias, los viajes, las cenas de Estado, las fotografías oficiales y todos esos rituales del poder que crean entre dos personas, una historia que ningún divorcio puede borrar del todo porque quedó registrada en documentos públicos, en memorias colectivas, en los archivos fotográficos del gobierno y en la identidad misma de personas que construyeron su mundo alrededor de ese matrimonio como si fuera una estructura arquitectónica. Detrás de Carmen Romano había una estructura completa de lealtades familiares, amistades políticas, memorias compartidas, resentimientos acumulados, propiedades entrelazadas, redes sociales construidas durante décadas dentro del círculo más cerrado del poder mexicano. Y esa estructura no iba a recibir a Sasha Montenegro como una mujer enamorada, la iba a recibir como una invasión, y Sasha lo sabía. No era una mujer ingenua. No era una jovencita deslumbrada por el poder que no hubiera pensado en las consecuencias. Era una mujer de 38 años con una carrera establecida, con experiencia suficiente del mundo para saber exactamente en qué tipo de situación estaba entrando. Pero hay encuentros que no entran por la razón. Hay vínculos que se forman en un espacio donde el análisis intelectual llega tarde y encuentra que la decisión ya fue tomada por alguna parte de uno mismo que no esperó a que el pensamiento terminara de procesar la información. En entrevistas que dejó registradas a lo largo de los años, Sasha habló de él con un vocabulario que muchos encontraron sorprendente porque no era el vocabulario del deseo físico ni de la admiración superficial. No lo describía como guapo, ni como apasionado, ni como emocionalmente disponible de maneras que los galanes de cine prometían sin entregar. Hablaba de presencia. Hablaba de cultura genuina, de la clase de cultura que no se compra sino que se vive. Hablaba de la manera específica en que ese hombre entraba a una habitación y hacía que, sin anunciarlo ni pedirlo, los demás bajaran involuntariamente el volumen de sus voces y reorientaran su atención. Para una mujer que había crecido con la conciencia profunda de lo que significa sentirse sin muro, sin figura protectora, sin algo que se interponga entre tú y el mundo que puede dañarte, aquel hombre representaba algo que ningún galán joven del cine popular podía ofrecer. Representaba solidez,
representaba el peso específico de quien ha tenido poder y sabe usarlo. Representaba la promesa, quizás ilusoria, pero completamente real como experiencia subjetiva, de que ya nadie más iba a poder alcanzarla. El problema que no tenía solución sencilla y que ninguna cantidad de deseo o de determinación podía resolver, era que esa casa ya tenía familia, y esa familia no estaba dispuesta a compartir. Al principio el secreto podía mantenerse dentro de ciertos límites razonables. 2 adultos fuera de México, en una ciudad extranjera donde nadie los conocía con la misma intensidad que en casa. Una relación que podía existir en los espacios entre los compromisos públicos de cada uno, en las conversaciones telefónicas de madrugada, en los encuentros que se planificaban con la precisión quirúrgica que requieren los secretos de esa magnitud. Pero los secretos más peligrosos no son los que se guardan activamente, son los que empiezan a respirar solos, los que crecen de manera orgánica más allá de las intenciones de quienes los iniciaron, los que en algún momento adquieren una dimensión que ya no puede contenerse dentro de ningún perímetro diseñado para hacerlos invisibles. En 1985 nació Nabila, y con ese nacimiento el secreto dejó de ser rumor, dejó de ser una aventura que podía negarse con una sonrisa elegante y una frase bien construida, dejó de ser algo que podía existir en los márgenes de las vidas públicas de ambos sin contaminar el centro. Ahora tenía nombre, tenía rostro, tenía sangre, tenía la sangre del expresidente de México dentro del cuerpo de una niña que no había pedido nacer dentro de esa historia y que iba a cargarlo durante toda su vida, independientemente de lo que ella o su madre hicieran después. La actriz del cine popular y el hombre que había gobernado desde Los Pinos ya no eran una sospecha de portada o un rumor de columna de sociales. Eran una familia paralela, completa, con una niña real que respiraba en algún lugar. Y eso cambiaba todo de maneras que ninguno de los dos había calculado del todo cuando empezaron. Ahí empezó el veneno de verdad. No el veneno de los rumores, que ya existía, sino el veneno de la reacción institucional de una sociedad que tenía reglas muy claras sobre qué mujeres merecían estar en qué lugares y qué mujeres debían agradecerle al mundo que las dejara existir sin hacerse demasiado visibles. Porque en México de los años 80, y con una crudeza que el paso del tiempo no borró completamente, había una distinción absolutamente operativa entre las mujeres que se deseaban en la pantalla grande y las mujeres que se respetaban en la sala de la casa. Había un espacio claramente delimitado para las actrices del cine de doble sentido, y ese espacio no incluía la posibilidad de cruzar hacia el territorio de las primeras damas, las esposas legítimas y las mujeres de apellido reconocido. La misma sociedad que había convertido a Sasha en símbolo cultural, la castigó con una velocidad que revelaba cuánto de esa admiración previa había sido condicionada a que ella se mantuviera en el lugar asignado. Aplaudirla en la pantalla era permitido, admirarla era aceptable dentro de ciertos contextos y con cierta distancia, pero permitirle entrar en la historia íntima de un presidente, dejarlo que le diera un apellido a una hija, eso cruzaba una línea que la sociedad en cuestión no estaba dispuesta a borrar, aunque tampoco supiera articular exactamente por qué esa línea existía. La presión fue brutal y sostenida. Los rumores se multiplicaron con la velocidad específica de los rumores sobre personas famosas en las épocas anteriores a las redes sociales, cuando la información viajaba de boca en boca y perdía precisión en cada traspaso, pero ganaba volumen emocional. Los silencios se volvieron más densos, más cargados, más difíciles de mantener sin que la tensión de mantenerlos se notara en cada conversación. Y según las versiones que circularon durante años entre personas cercanas a ambas partes de esa historia, la pareja tuvo que separarse temporalmente para intentar contener algo que ya no tenía perímetro definido, como si el amor pudiera apagarse por conveniencia cuando ya había producido una vida humana que existía en el mundo independientemente de las conveniencias de sus padres. Como si Sasha pudiera regresar tranquilamente al punto de origen, retomar su carrera exactamente donde la había dejado y hacer que el país olvidara lo que ya sabía aunque no pudiera probarlo. No regresó.
El amor, o lo que fuera que mantenía unida a esa pareja después de todo, sobrevivió a la presión. Y en 1990 nació Alexander, un segundo hijo, un segundo vínculo imposible de disolver con documentos ni de borrar con silencio. Otro ser humano que llegaba al mundo con el apellido de un expresidente y la historia de su madre tatuada en su biografía antes de tener edad para leer su propio nombre. Ahora eran dos niños, dos herederos en un sentido que la familia original no podía ignorar aunque hubiera preferido poder hacerlo. Dos pruebas vivientes y completamente irrefutables de que aquello no había sido un accidente ni un capricho que el tiempo resolvería. Había sido una decisión sostenida durante años, una relación que se había profundizado cuando habría sido más fácil superficializarla, y ahora tenía dos caras pequeñas que miraban al mundo sin saber todavía el peso de lo que cargaban. Desde el momento en que Nabila y Alexander nacieron, la posición de Sasha dentro de esa historia cambió de maneras que son importantes para entender todo lo que vino después. Dejó de ser simplemente la mujer incómoda que nadie quería nombrar en las reuniones familiares. Se convirtió en la madre de dos personas con derecho legal, biológico y moral a existir dentro del apellido López Portillo. Y para algunos miembros de esa familia, eso la hacía peligrosa de una manera nueva y más concreta que el mero escándalo. El escándalo se olvida, los hijos no. En 1991, después de décadas de un matrimonio que había sobrevivido el ejercicio del poder, las presiones de la vida pública, los compromisos que el cargo de presidencia impone sobre las personas que lo rodean y que ahora debía sobrevivir algo que sus bases no estaban construidas para soportar, José López Portillo se divorció de Carmen Romano. La primera familia se fracturó públicamente, y la diferencia entre el divorcio de un ciudadano común y el divorcio de un expresidente no es solo de escala ni de cobertura mediática, es de consecuencias estructurales. Cuando un ciudadano común se divorcia, se divide una casa, quizás una cuenta bancaria, un conjunto de objetos que cada quien cargó al matrimonio y que ahora hay que repartir de vuelta. Cuando un expresidente se divorcia, se divide una dinastía. Se divide un sistema de alianzas construido durante décadas. Se divide una visión del mundo que dos personas compartieron, mientras una de ellas tenía en sus manos las decisiones que afectaban a millones. Eso no se divide con facilidad, y no se divide sin dolor, y no se divide sin que algunas de las personas que orbitan alrededor del matrimonio sientan que algo fundamental del universo que habían conocido está siendo desmontado sin que nadie les haya preguntado si estaban de acuerdo. Para entonces, Nabila tenía 6 años. Alexander tenía 1 año y era todavía un niño completamente ajeno a la arquitectura política y familiar dentro de la que había nacido. Dos niños pequeños dentro de una historia de adultos que los había precedido por décadas y que los superaba por todos lados. Desde afuera, y con la distancia que el tiempo da para juzgar sin haber vivido, podía parecer que eran privilegiados. Eran hijos de una actriz reconocida y de un expresidente de la República. Tenían acceso a recursos materiales que la inmensa mayoría de los niños mexicanos de su generación nunca conocerían. Tenían un apellido que en este país significa cosas concretas, que abre puertas que para otros permanecen cerradas, que genera un tipo de atención que puede ser útil o destructiva dependiendo de cómo se maneje. Pero aquí viene la cosa que casi nadie entiende del todo hasta que la vive de adentro. Nacer dentro del poder no es lo mismo que estar protegido por él. A veces, y esta familia fue un ejemplo extraordinariamente claro de eso, nacer dentro del poder significa nacer dentro de una guerra que empezó mucho antes de que tú pudieras pronunciar tu propio nombre, que continuará mucho después de que hayas salido de la infancia, y que exigirá de ti cosas para las que ninguna infancia puede prepararte. No importa cuántas residencias tenga la propiedad donde crezcas, ni cuántos libros haya en la biblioteca de la planta baja. En 1995, López Portillo y Sasha se casaron civilmente. Para ella, ese matrimonio podía representar el final de una espera que había durado demasiado, el reconocimiento oficial de algo que ya existía de facto desde hacía una década,
la confirmación de que la relación había sobrevivido todo lo que le habían lanzado encima y seguía en pie. Para sus hijos, podía representar la normalización de una situación que hasta ese momento había tenido todos los componentes de la normalidad, excepto el papel. Para la familia original, fue otra cosa completamente. Fue la entrada definitiva, legitimada por el Estado, de la mujer que nunca habían estado dispuestos a aceptar. Fue la conversión de lo que habían esperado que fuera temporal en algo permanente. Fue la señal de que el problema no iba a resolverse solo y que si querían recuperar lo que creían suyo, iban a tener que tomar medidas activas para conseguirlo. Y es aquí donde aparece con fuerza un nombre que necesitas retener en la memoria para entender la segunda parte de esta historia: Margarita López Portillo, hermana del expresidente, no una pariente periférica ni una figura de apoyo emocional en segundo plano. Una mujer que durante los años de gobierno de su hermano había ejercido influencia real dentro del aparato cultural mexicano, que había tenido acceso a recursos institucionales y capacidad de decisión sobre cosas concretas en el mundo del cine, la televisión y la radio. Una mujer que tenía opiniones muy formadas sobre qué tipo de cultura merecía apoyo oficial y qué tipo de cultura debía mantenerse en los márgenes, donde, según esa visión del mundo, había nacido y donde debía permanecer. Para Margarita, Sasha no solo representaba a la mujer que había entrado en la vida privada de su hermano y desestabilizado una estructura familiar que había funcionado de cierta manera durante décadas. Representaba algo más amplio y más ideológico que eso. Representaba un tipo de México que la élite cultural de esa generación consideraba conveniente rechazar en público, aunque sus representantes consumieran ese México en privado con perfecto entendimiento de lo que era: el cine de doble sentido, el humor que no aspiraba a la solemnidad, las actrices que no pedían permiso, las películas que llenaban salas precisamente porque no pretendían ser otra cosa que lo que eran. La ironía que nadie quería nombrar era completa y perfecta. La misma industria que había convertido a Sasha en estrella, la misma popularidad que durante años había llenado salas y producido ganancias reales para personas que en ningún caso habrían rechazado esas ganancias por principios culturales, podía ser usada ahora como argumento en su contra cuando ella se atrevía a aparecer fuera del contexto donde ese tipo de mujer era tolerable. El mismo cuerpo que le había dado fama nacional podía convertirse en evidencia de su inadecuación en cuanto ese cuerpo cruzaba la puerta de una familia presidencial. La misma popularidad de taquilla podía presentarse como vulgaridad cuando la persona que la poseía tenía la audacia de considerar que le daba derecho a existir también fuera de la pantalla. Piensa en eso. La misma mujer que el país aplaudía sin reservas en el cine se convertía en un problema que había que resolver en cuanto esa mujer aparecía en la mesa de la familia. Mientras los adultos construían sus estrategias y afilaban sus herramientas, los niños crecían. Nabila y Alexander crecieron dentro de una atmósfera que tenía todos los elementos materiales de la seguridad y muchos de los elementos emocionales de la guerra. Crecieron cargando una pregunta que ningún niño debería tener que formularse con esa claridad. ¿Somos parte de esta familia o somos el recordatorio permanente e inconveniente de una traición que nadie terminó de perdonar? Tenían un padre que había sido extraordinariamente poderoso y que envejecía rodeado del peso de ese poder y de sus consecuencias. Tenían una madre que vivía en estado de defensa activa, obligada a demostrar constantemente que no era el personaje que otros habían construido en su lugar, que detrás de la vedette y de los titulares y de los apodos crueles había una mujer que amaba a sus hijos y que había construido una vida en ese país con los materiales que tenía disponibles. Y alrededor de todos ellos había medios que buscaban el siguiente ángulo de la historia, abogados que esperaban el momento propicio, versiones a medias que circulaban con más velocidad que las versiones completas, parientes que no habían olvidado nada y que no tenían ninguna intención de fingir que habían olvidado, y una sociedad que encontraba genuino placer y genuina satisfacción en mirar desde afuera cómo se desmoronaba una casa poderosa, porque hay algo en la caída de los que estaban arriba que produce en los que están abajo una satisfacción que la mayoría prefiere no examinar demasiado de cerca.
Ahora viene la segunda parte de las 4 que te anuncié. La verdad detrás de la propiedad que el país nunca olvidó, la Colina del Perro, ese nombre. Esas 3 palabras que cuando se pronuncian juntas activan en cualquier mexicano de cierta generación una cadena de asociaciones que van desde el lujo más obsceno hasta la crisis económica más dolorosa, desde la arrogancia del poder hasta la humillación de la caída, desde el chiste cruel hasta la indignación genuina. No era una casa. Describir aquella propiedad como una casa es como describir el océano como una piscina grande. Era un terreno de 122,000 metros cuadrados en Coajimalpa, en las zonas altas del poniente de la Ciudad de México, más de 12 hectáreas completas dentro de los límites de una ciudad. 4 residencias independientes dentro del mismo perímetro, cada una con sus propios espacios y su propia lógica, como si la propiedad fuera en sí misma un vecindario privado con reglas propias y sin obligación de rendir cuentas al vecindario que la rodeaba. Alberca, gimnasio, caballerizas, un área específica para armas, un observatorio astronómico que en el contexto de todo lo demás resulta casi conmovedor en su pretensión intelectual, una subestación eléctrica propia, como si la mansión hubiera decidido que no tenía por qué depender de la infraestructura de una ciudad que en ese momento tenía millones de personas viviendo sin agua corriente continua. Y la biblioteca con decenas de miles de libros, cuidada y organizada con una atención que contrastaba de manera brutal con la imagen pública del expresidente, como si dentro de esos volúmenes pudiera esconderse la justificación moral de una riqueza de ese tamaño acumulada durante los años en que se supone que ese hombre gobernaba para todos. Para el país en general, aquella propiedad era un símbolo que se actualizaba con cada crisis económica posterior, con cada generación que aprendía la historia del peso, con cada vez que alguien necesitaba un ejemplo concreto y visible de cómo el poder puede confundirse con impunidad y la impunidad con permanencia. Para López Portillo, dentro de su propia narrativa de sí mismo, quizás era un refugio intelectual, el lugar donde podía ser la versión de sí mismo que su ejercicio del cargo nunca había permitido mostrar completamente. Para Sasha, que llegó a esa propiedad desde una historia de exilio y de búsqueda de un lugar donde finalmente quedarse, tal vez representaba algo que ninguna mansión puede garantizar, pero que uno puede creer durante suficiente tiempo que sí garantiza, la promesa de que aquí nadie puede alcanzarte. Para Nabila y Alexander, que crecieron dentro de ese terreno enorme sin haber elegido ninguna de las circunstancias que los habían llevado ahí, fue algo más ambiguo y más difícil de nombrar. Un lugar con espacio suficiente para perderse, con jardines donde un niño puede correr sin encontrar el límite por mucho que corra, con residencias que podrían albergar historias completas en cada habitación, pero también un lugar donde cada pasillo parecía estar construido sobre capas de significados que los niños perciben antes de entender y entienden antes de poder articular. Un palacio puede tener mármol, caballos, una biblioteca y un observatorio, y aún así sentirse como una jaula, si adentro el resentimiento nunca deja de estar presente en el aire. La prensa le dio ese nombre, la Colina del Perro, tomando prestada la promesa que el expresidente nunca cumplió sobre defender el peso como un perro defiende lo suyo. El apodo era perfecto en su crueldad compacta, porque condensaba en 3 palabras toda la distancia entre lo que ese hombre había prometido y lo que había entregado, y la ponía en relación directa con la evidencia más visible de su fortuna personal. Cada vez que alguien pronunciaba ese nombre, no estaba hablando solo de una propiedad en Coajimalpa. Estaba hablando de crisis, de promesas rotas, de arrogancia que confundió el poder con permanencia, de riqueza que era difícil de explicar en términos que cuadraran con lo que se supone que gana un funcionario público. Y dentro de ese lugar, con todo ese peso simbólico sobre el techo, crecieron los hijos de Sasha Montenegro, no como príncipes tranquilos ajenos a la historia,
como niños atrapados entre dos mundos que no terminaban de integrarlos del todo, demasiado López Portillo para ser ignorados por quienes conocían ese apellido, demasiado hijos de Sasha para ser aceptados sin resistencia por quienes habían decidido que ella era el problema. Guarda esa imagen por un momento. Dos niños caminando por jardines enormes en una propiedad que el país asocia con exceso y vergüenza nacional, mientras afuera los adultos se destruyen mutuamente peleando sobre honor, dinero y apellido. Porque cuando la salud del padre empezó a deteriorarse de manera irreversible, esa casa dejó de ser cualquier cosa que hubiera sido antes. Se convirtió en el campo de batalla principal. El mismo año en que Sasha y el expresidente intentaban convertir años de historia compartida en un matrimonio con reconocimiento legal y en dos hijos en documentos de estado civil, el cuerpo de López Portillo empezó a fallar de manera visible. Un infarto cerebral. La clase de evento médico que no avisa, que no negocia, que no distingue entre el poder que uno tuvo y la fragilidad que uno tiene, que llega y reorganiza la realidad de las personas que lo rodean tan completamente que el antes y el después se convierten en periodos completamente diferentes de una misma vida. El hombre que había ocupado Los Pinos, el hombre que había hablado ante el Congreso con esa autoridad específica que combina el cargo con el ego de manera que los discursos de los presidentes mexicanos tienen, empezó a depender de otras personas para moverse, para tomar decisiones, para resistir el deterioro progresivo de lo que había sido. Y ahí, en ese momento de fragilidad objetiva e irreversible, cambió la dinámica de todo lo que lo rodeaba de maneras que eran predecibles para quien quiera verlas y que nadie quiso nombrar en voz alta mientras estaban ocurriendo. Mientras López Portillo conservó la capacidad de imponer su voluntad sobre las personas que lo rodean, la guerra familiar podía mantenerse dentro de ciertos límites operativos. El resentimiento existía, el desprecio existía, la estrategia de largo plazo existía, pero todos sabían que el hombre todavía podía reaccionar, todavía podía tomar decisiones, todavía podía colocar su peso del lado de quien él eligiera. Cuando esa capacidad empezó a deteriorarse, el equilibrio cambió. Y en las familias donde hay millones de pesos en propiedades, en ranchos, en bibliotecas valiosas, en cuentas y en herencias que no han sido formalizadas completamente, la fragilidad de la figura central no produce ternura en todos los que la rodean. En algunos produce cálculo, en algunos produce urgencia, en algunos produce la decisión de actuar antes de que la ventana de oportunidad se cierre. Aquí empieza la tercera parte, que es la más larga y la más dura. Primero, apareció la biblioteca, no una colección informal de libros acumulados por décadas de lecturas dispersas. La biblioteca de la Colina del Perro, con sus decenas de miles de volúmenes organizados, catalogados, cuidados con la atención que se le presta a algo que uno considera parte de su identidad y no solo de su patrimonio. En medio de la guerra familiar que ya hervía a temperatura constante desde hacía años sin llegar nunca a un punto de resolución, López Portillo presentó una acusación que transformó la disputa de abstracta a concreta. Uno de los hijos de su primer matrimonio se había llevado cientos de libros valiosos de esa colección. El número específico, 498 libros, no era solo una cifra para el expediente legal, era una declaración de guerra. Era la señal de que la disputa había cruzado el umbral de lo privado para entrar en el territorio de lo que puede documentarse, denunciarse, presentarse ante una autoridad como evidencia de una intención. Los libros habían dejado de ser objetos culturales y se habían convertido en munición. La biblioteca había dejado de ser un espacio intelectual y se había convertido en campo de batalla. Imagínate la escena con toda su densidad. Un expresidente enfermo y deteriorado, una esposa que lleva años bajo ataque desde múltiples frentes, hijos de diferentes matrimonios que han crecido dentro de una animosidad que ninguno de ellos generó, pero todos heredaron. Llamadas telefónicas tensas donde las palabras tienen doble fondo. Reuniones donde nadie dice exactamente lo que está pensando, pero todo lo entienden perfectamente.
Abogados que llegan con maletines y contratos y explicaciones sobre lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse legalmente y lo que puede hacerse de facto aunque no sea del todo legal. Libros que aparecen en un inventario y libros que ya no están cuando alguien hace el conteo. Lo que en cualquier familia ordinaria habría sido una disputa doméstica incómoda pero manejable dentro del espacio privado, en el apellido López Portillo se convirtió en expediente, en portada de periódico, en materia de columna de opinión y en la primera salva de una guerra que todavía no había mostrado su armamento más pesado. Después de la biblioteca vino Valle de Bravo, un rancho con un valor que según distintas versiones publicadas en medios de la época era considerable dentro de cualquier escala de referencia que se quiera usar. Un lugar que debía representar distancia del ruido político, naturaleza, la clase de quietud que las personas poderosas buscan cuando el poder que tenían empieza a costarles más de lo que les da. Pero nada descansaba ya en ese mundo, y el rancho se convirtió en otra pieza del tablero de ajedrez legal en el que se había convertido la herencia. Según la versión que Sasha defendió durante años y que nadie pudo refutar completamente, López Portillo había intentado transferirle esa propiedad para proteger a sus hijos menores ante el deterioro evidente e irreversible de su salud. Del otro lado, apareció una revocación de poder notarial cuyas circunstancias fueron disputadas durante años, fechas puestas en duda por peritos, firmas examinadas por expertos que llegaron a conclusiones opuestas, documentos que existían en versiones que no terminaban de cuadrar entre sí cuando se ponían lado a lado. Y en ese laberinto legal donde cada puerta abre a otra puerta y cada respuesta genera 3 preguntas nuevas, Sasha descubrió algo sobre lo que significa pelear por herencia dentro de una familia con recursos suficientes para sostener un litigio durante años. No hay atajos, no hay justicia rápida, no hay tribunal que resuelva en un plazo que se parezca a una vida humana. Hay desgaste, hay acumulación de costos. Hay la certeza progresiva de que el sistema fue diseñado para que nadie gane del todo, lo que en la práctica significa que gana quien puede pagar más tiempo. En una guerra de herencia entre familias con poder, hay verdades que no aparecen en ningún manual legal, pero que todo abogado conoce de memoria. Una firma puede valer más que 20 años de vida compartida. Una fecha en un documento puede pesar más que cualquier cantidad de testigos y de testimonios. Un poder notarial otorgado en el momento correcto a la persona correcta puede cambiar el destino de varias personas que nunca firmaron nada y nunca eligieron estar en esa historia. Y una familia con suficiente capital, no solo económico sino político y social, puede sostener un litigio durante el tiempo que sea necesario, sabiendo que el otro lado tiene un reloj biológico y un límite de energía que ninguna cantidad de justicia moral puede extender indefinidamente. Sasha comenzó a entender, con la claridad específica de quien aprende algo en carne propia que antes solo había visto desde afuera, que el apellido que había creído un escudo también era un laberinto, que cada puerta que creía estar abriendo llevaba a otro pasillo, y ese pasillo tenía otra puerta, y del otro lado había otro abogado con otro expediente. Que cada victoria legal parcial venía acompañada de un costo que no aparecía en el fallo del tribunal, pero que era completamente real. Dinero, tiempo, energía, salud, años de vida que se invertían en defender lo que ya debería ser suyo sin necesidad de defensa. Y que las personas que la atacaban desde el otro lado de esa guerra sabían exactamente lo que estaban haciendo y tenían recursos suficientes para seguir haciéndolo por el tiempo que fuera necesario. La guerra más cruel, sin embargo, no ocurrió únicamente dentro de los juzgados, donde los documentos se convierten en armas. Ocurrió también en el espacio donde las armas son las palabras y el tribunal es la opinión pública. En la prensa, Sasha dejó de ser una persona con una historia compleja y comenzó a ser un personaje con una función narrativa clara. La ambiciosa, la intrusa, la mujer que había llegado del espectáculo con la intención calculada de apropiarse de lo que no le correspondía.
La atacaron con el vocabulario diseñado específicamente para recordarle que, independientemente de los papeles que hubiera firmado y de los hijos que hubiera tenido y de los años que hubiera vivido dentro de esa historia, para cierta élite, ella seguiría siendo la actriz de cine popular que no tenía derecho a estar donde estaba. La atacaron con las herramientas que la industria del espectáculo le había dado para hacerse visible y que ahora usaban contra ella para invalidarla. Su cuerpo, que había sido su primer capital en ese país, se convirtió en argumento contra su integridad. Su popularidad, que había sido su escudo durante años, se presentó como evidencia de su vulgaridad. Su historia de inmigrante, que podría haberse contado como una historia de determinación y de adaptación, se usó para señalarla como una extranjera que nunca debió haber tenido acceso a lo que el país le permitió tener. Sasha respondió en los tribunales por daño moral. Ganó. Hubo sentencias, hubo fallos a su favor, hubo indemnizaciones que en el papel representaban una victoria sobre las personas que habían intentado destruir su reputación de manera pública y sostenida. Pero aquí viene la verdad más amarga sobre ganar ese tipo de batallas. Un fallo judicial a tu favor en un caso de daño moral confirma que el daño ocurrió. No lo deshace, no borra los titulares que circularon durante meses, no cambia la versión que quedó grabada en la memoria de las personas que leyeron la acusación, pero no llegaron a leer el fallo. No le devuelve el sueño a nadie, ni los años gastados en defenderse, ni la energía consumida en construir un expediente legal, cuando esa energía podría haber servido para cualquier otra cosa. Una victoria legal puede ser al mismo tiempo una derrota humana. Puede llegar tan tarde y costar tanto que la persona que la obtiene ya no está en condiciones de disfrutarla del modo en que la habría disfrutado si hubiera llegado en el momento en que todavía importaba. Y entonces llegó el golpe que Sasha Montenegro nunca olvidaría. El más calculado, el más íntimo, el más devastador de todos los que recibió durante esa guerra. No fue un titular, no fue una demanda nueva, no fue una maniobra legal sobre propiedades o libros o ranchos. Fue algo cualitativamente diferente de todo lo anterior, porque tocaba no solo su posición legal, sino su historia personal, su identidad como esposa, su lugar en la vida del hombre al que había estado unida durante casi 2 décadas. La familia del expresidente, según la versión que Sasha sostuvo de manera consistente durante años, sin que nadie pudiera refutarla por completo, intentó construir una narrativa legal que lo usara a él como arma contra ella. Piensa en eso con toda la frialdad que requiere entenderlo bien. El hombre que había sido su refugio durante casi 20 años, el hombre por el que ella había soportado el juicio público, la exclusión social, los titulares venenosos y la guerra familiar desde el primer momento, el hombre que le había dado 2 hijos y un apellido, y una casa que el país había convertido en símbolo de todo lo que estaba mal, podía convertirse en el instrumento legal para destruirla. No en el sentido metafórico en que cualquier divorcio convierte al otro en adversario, en el sentido técnico y práctico de construir una versión de los hechos que presentara a Sasha como una amenaza para la integridad de ese hombre enfermo y debilitado, una versión que si prosperaba ante las autoridades podría servir para revocar las donaciones que él le había hecho y desmantelar la posición legal que ella había ganado con años de batalla. A principios de los años 2000, López Portillo ya era un anciano con una salud gravemente deteriorada. No era el hombre que había entrado a aquella sala en Sevilla con la presencia que Sasha describía décadas después. Era una persona mayor, vulnerable, dependiente de quienes lo rodeaban para las necesidades más básicas, expuesta a las presiones de un entorno donde cada persona que se acercaba a él tenía sus propios intereses y sus propias versiones de lo que debería pasar con lo que él había construido durante su vida. En esa condición de vulnerabilidad real, las personas que lo rodeaban tenían un poder sobre él que era completamente desproporcionado respecto a lo que habrían tenido si él hubiera conservado su salud plena. Y ese poder, como todos los poderes reales que operan en silencio, se usó.
Según las versiones recogidas en torno a ese conflicto, la estrategia que se intentó construir y ejecutar consistía en presentar a Sasha como una esposa abusiva, una mujer capaz de maltratar física y verbalmente a un anciano enfermo que no podía defenderse de ella por sí mismo. La acusación tenía una elegancia perversa y completamente consciente de lo que estaba haciendo. Era perfecta para los propósitos de quienes la construyeron, porque servía varios objetivos simultáneamente con un solo movimiento. Destruía la reputación de Sasha ante la opinión pública de una manera que era muy difícil de defender, porque nadie que acusa de maltrato es creído de inmediato, y nadie que es acusado de maltrato puede demostrarlo en negativo con facilidad. Creaba la base emocional y narrativa para que una audiencia no técnica aceptara la idea de que Sasha debía ser alejada del hombre enfermo y de la propiedad que había sido el centro de la disputa, y abría la puerta legal para intentar argumentar que las donaciones que él le había hecho habían sido obtenidas bajo presión o coerción, lo que permitiría cuestionarlas ante los tribunales con posibilidades reales de éxito. No era un divorcio, era una demolición planificada. Sasha lo entendió. Quizás no lo entendió en el primer momento con toda la claridad que se necesita para actuar en consecuencia, pero lo fue entendiendo con la velocidad específica con que uno entiende las cosas cuando el costo de no entenderlas es demasiado alto. El objetivo no era solo terminar el matrimonio, era terminar con ella, quitarle la casa, quitarle el lugar en la historia, quitarle la legitimidad que había ganado con años de batalla y presentarla ante el país como la mujer que había llegado por interés, se había quedado por codicia y había terminado haciendo daño al hombre enfermo que tuvo la debilidad de confiar en ella. Pero Sasha respondió con la única versión que tenía disponible, que era la suya, y la sostuvo con una consistencia que sus críticos nunca pudieron demoler del todo, aunque nunca dejaron de intentarlo. Dijo que la colina del perro no era el palacio impecable que los titulares describían, que cuando ella llegó a vivir ahí, la propiedad estaba en un estado de deterioro que no cuadraba con la imagen de lujo presidencial que el nombre evocaba, cortinas que ya no eran las correctas, instalaciones que requerían atención, espacios que habían sido descuidados durante periodos prolongados, y que ella, con sus propios recursos, con su propio dinero y con su propio trabajo, había invertido en hacer de ese lugar algo habitable, algo que pudiera ser un hogar real, además de una propiedad de valor económico. Según su relato, ella había levantado vida dentro de esos muros, había convertido 4 residencias en un espacio donde 2 niños podían crecer. Había hecho lo que hacen las personas que se quedan en un lugar, le habían dado parte de sí misma. Y eso hacía que la acusación de usurpadora fuera todavía más específicamente cruel en su diseño. La estaban llamando invasora dentro de una casa que ella había reconstruido. La estaban llamando amenaza dentro del hogar donde había criado a sus hijos. La estaban acusando de destruir a un hombre al que, según su propio relato, ella había acompañado y cuidado, mientras otras personas se acercaban únicamente con documentos y estrategias. Sasha dijo, en algún momento de ese proceso, que López Portillo no era un mal hombre. Esa frase, que podría leerse como generosidad, o como resignación, o como ambas al mismo tiempo, importa más de lo que parece. No lo presentó como un monstruo que la había usado y descartado. Lo presentó como alguien que en algún momento de ese proceso había quedado rodeado por personas con intereses específicos, alguien cuya voluntad ya no era completamente suya, porque el deterioro físico y la presión acumulada desde múltiples frentes habían erosionado la capacidad de ejercerla con la independencia que un hombre en plena salud habría tenido. Y eso es lo más triste de toda esta parte de la historia. Porque cuando el amor envejece dentro de una guerra de herencia y el hombre que fuiste está siendo reemplazado despacio por un anciano vulnerable, ya nadie puede trazar con certeza la línea donde termina la voluntad real de una persona y donde empieza la influencia acumulada de las personas que la rodean.
Cada visita al hospital podía convertirse en una negociación. Cada conversación telefónica podía tener testigos interesados. Cada firma podía cambiar el destino de una mujer y de 2 hijos que ya cargaban suficiente historia propia. Y cada ausencia de Sasha, por el motivo que fuera, podía interpretarse como abandono o negligencia o evidencia de algo oscuro que no estaba ahí, pero que podía construirse en el relato correcto ante el juez correcto. Sasha no solo peleaba contra expedientes, peleaba contra una narrativa que llevaba años siendo construida con precisión, con recursos y con la ventaja específica de quien tiene el apellido correcto y las conexiones correctas dentro del sistema que administra la justicia. La narrativa de la vedette calculadora. La narrativa de la madre que no merecía estar ahí. La narrativa de la extranjera que había llegado al país sin pertenecer a él y que se había apropiado de lo que le correspondía a la familia de sangre. Por eso esta parte de la historia pesa de una manera diferente a las anteriores, porque ya no se trataba solo de dinero, ni de propiedades, ni de libros, ni de ranchos. Se trataba de identidad, de quién tenía derecho a llamarse esposa, de quién tenía derecho a aparecer en la historia oficial, de quién iba a ser recordada como víctima y quién como villana en la versión del país que sobreviviría a todos los protagonistas. Al final, Sasha resumiría esa herencia con una amargura que no necesitaba adornos retóricos para llegar con todo su peso. López Portillo no le dejó una fortuna, le dejó una guerra, le dejó problemas que se multiplicaban como los intereses de una deuda. Le dejó una familia decidida a gastar lo que fuera necesario para borrarla de la historia antes de que la historia oficial se cerrara definitivamente con ella adentro. La familia no quería recuperar solo una casa, quería recuperarlo todo, y para recuperarlo todo había que destruirla primero. El 17 de febrero de 2004, José López Portillo murió a los 83 años. No murió como el presidente que alguna vez había prometido que México iba a alcanzar un nivel de desarrollo que el mundo iba a envidiar. No murió como el político que había gobernado con la convicción de que el ejercicio del poder es una forma de grandeza personal. Murió como un anciano enfermo, rodeado de expedientes legales activos, de resentimientos que no habían encontrado resolución, de versiones cruzadas sobre quién había dicho qué y firmado qué y prometido qué a quién, y de una guerra familiar que ni su último aliento pudo ordenar ni terminar. Y ahí, en ese momento, ocurrió algo que nadie había calculado perfectamente, porque en las guerras de herencia siempre hay variables que escapan a la planificación más cuidadosa. La demanda de divorcio no había concluido. Eso significaba, con la precisión jurídica, que en este caso era también una ironía perfecta, que ante la ley Sasha seguía siendo su esposa en el momento de la muerte. Seguía siendo la viuda legítima del expresidente. Después de años de ataques, acusaciones públicas, maniobras legales diseñadas con precisión para eliminarla, campañas de prensa para destruir su nombre, intentos de usar al propio López Portillo como arma contra ella, la muerte llegó y cerró el juicio antes de que sus enemigos pudieran cerrarlo contra ella. En los papeles, después de todo eso, Sasha ganó, o al menos sobrevivió en una posición que ninguno de sus atacantes habría elegido para ella si hubieran podido elegir. Pero hay victorias que no se sienten como victorias. Hay victorias que llegan cuando ya perdiste tantas cosas en el camino hacia ellas que la llegada no produce alegría sino alivio, y el alivio dura poco porque inmediatamente detrás viene el inventario de lo que ya no está y no regresa, el sueño, la paz cotidiana. La confianza en las instituciones, la confianza en las personas, los años que se gastaron en tribunales en lugar de gastarse en vivir, la reputación que nunca terminó de limpiarse del todo ante las personas que prefirieron la versión más simple. Sasha conservó su estatus legal de viuda, tuvo acceso a una pensión que durante años se mencionó en cifras que superaban el 1,5 millones de pesos anuales. Pero ninguna cifra puede devolverle a nadie lo que esa clase de guerra consume. Después de la muerte de López Portillo, Sasha comenzó a retirarse de la vida pública con una lentitud que tenía la calidad del agotamiento real, no la lentitud de quien planifica una salida estratégica.
la lentitud de quien ya no tiene energía suficiente para seguir actuando en el escenario donde le exigen que actúe. Hubo algunas apariciones, algunos intentos de recuperar algo que se pareciera a la normalidad, pero la mujer que había llenado marquesinas no regresó. México siguió hablando de ella durante años porque el escándalo no tiene fecha de vencimiento en la memoria colectiva, pero ella fue dejando de hablar con México de manera gradual, hasta que la distancia entre ella y el ruido público se volvió suficientemente grande para que se notara. Cuernavaca, Morelos, una ciudad más tranquila, más lenta, más ajena al ritmo de la capital, donde había vivido la parte más intensa de su historia. Otro refugio, otro lugar donde intentar que el pasado no ocupara todo el espacio del presente. Y entonces llegó un golpe más que nadie anunció. En 2022, las pensiones para expresidentes y sus viudas fueron canceladas por decisión gubernamental. La cantidad mensual que había sostenido parte de su vida desapareció de un día para el siguiente. Para una mujer que el imaginario colectivo había ubicado durante décadas en el centro de una riqueza presidencial casi mitológica, el contraste entre esa imagen y la realidad de su situación real era brutal de una manera que muy pocos quisieron examinar con honestidad. Porque es más cómodo creer que quienes tuvieron acceso al poder tuvieron también acceso a una seguridad permanente que ninguna decisión política puede remover. La memoria pública es así. Primero, magnifica el poder de los que están arriba hasta volverlo mítico, y después disfruta con particular satisfacción el momento en que puede mostrar que ese poder era más frágil de lo que parecía. El 14 de febrero de 2024, en el día en que el mundo celebra el amor con la intensidad específica de quien necesita un día fijo en el calendario para hacer lo que debería ser cotidiano, Sasha Montenegro murió. 78 años. Un cáncer de pulmón que había avanzado en silencio durante meses mientras ella seguía en Cuernavaca, lejos de los focos que una vez la habían seguido a todos lados. Un derrame cerebral que llegó sin aviso y sin darle tiempo de despedirse de la manera en que quizás hubiera querido. Alexandra Achimovic Popovich, la niña nacida en Bari, en la posguerra europea, la inmigrante que llegó a México en 1969 con una maleta y una historia que nadie iba a tomarse el tiempo de conocer, la actriz que llenó salas durante una década, la mujer que conoció a un expresidente en Sevilla y pasó las siguientes 2 décadas pagando el costo de haberlo conocido, la esposa que tuvo que defender en tribunales el derecho a seguir siendo esposa, la madre que crió 2 hijos dentro de una mansión que el país odiaba y dentro de una familia que nunca la aceptó del todo, murió en silencio, lejos del ruido que la había definido durante 40 años, con la quietud de quien finalmente dejó de pelear porque ya no había energía para continuar. Su despedida fue privada, sin multitudes, sin ceremonia de Estado, sin el país deteniéndose para reconocer que algo significativo había desaparecido. Y ahí queda la imagen más triste de toda esta historia larga y llena de tramos oscuros. Una mujer que durante décadas estuvo en el centro del deseo y del juicio nacionales, que fue aplaudida y vilipendiada con igual intensidad por personas que nunca la conocieron, que fue el personaje de otros relatos antes de tener tiempo de contar el suyo, salió de la historia casi en silencio, como si después de tanta pelea, tanta herencia disputada, tanta casa llena de resentimiento y tanta sentencia legal, lo único que hubiera buscado al final fuera algo que ningún tribunal podría otorgarle y ninguna propiedad podría comprarle, un poco de paz que no requiriera defensa. Ahora viene la cuarta parte, lo que quedó después. López Portillo no pudo defender el peso y no pudo garantizarle a Sasha la vida que ella buscaba cuando lo conoció en Sevilla. Después de la muerte de ambos, quedaron los nombres en los archivos, las propiedades con su historia encima, las fotografías viejas, las películas que siguen transmitiéndose en los canales de cable de madrugada, y una pregunta que todavía incomoda a quien se la hace de frente y con honestidad. ¿Valió la pena tanta guerra? No para los ganadores hipotéticos de esa guerra, que es una categoría que es difícil de llenar cuando uno examina los resultados.
para las personas reales que vivieron dentro de esa historia. ¿Alguien salió de esa guerra en mejor condición que con la que entró? La colina del perro no salvó al expresidente de morir rodeado de litigios activos. No salvó a Sasha de la humillación pública sostenida durante 2 décadas. No salvó a Nabila y Alexander de crecer bajo el peso de un apellido que prometía protección y entregaba exposición. Aquella propiedad de 122,000 metros cuadrados, aquella biblioteca con decenas de miles de libros cuidados con atención, que el contexto de la riqueza que representaban hacía parecer irónica, aquel observatorio astronómico que alguien alguna vez usó para mirar las estrellas desde el lugar más alto de una ciudad de millones de personas, terminó revelando una verdad que estaba ahí desde el principio, aunque nadie la nombrara. Una mansión puede tener todas las puertas que quiera. Ninguna sirve si adentro todos se sienten prisioneros. Y aquí está lo más silencioso de toda esta historia, lo que no aparece en los titulares, porque el silencio no genera titulares. Nabila y Alexander, los 2 hijos nacidos de esa relación que México nunca dejó de juzgar, tomaron una decisión que en este país donde el apellido presidencial puede abrir puertas que para otros permanecen selladas para siempre, resulta casi incomprensible para quien la mira desde afuera. Eligieron desaparecer. No buscaron cámaras, no buscaron posiciones de visibilidad, no buscaron convertir el apellido en plataforma, la historia familiar en marca personal, ni el escándalo heredado en capital de atención. No salieron a vender memorias ni a explotar el morbo que siempre hay disponible cuando el apellido en cuestión es suficientemente famoso. No repitieron ante los medios la guerra de sus padres como si esa guerra fuera su única herencia disponible. Hicieron algo que en el contexto de todo lo que los rodeaba era radical en su sencillez. Se apartaron. Eligieron el silencio con la determinación de quien ha visto suficiente para saber lo que el ruido cuesta. Y quizás ese silencio fue la única forma real que encontraron de salvar algo de sí mismos dentro de una historia que amenazaba con consumirlos enteros, porque ellos vieron de primera mano, sin la distancia que el tiempo da y sin la comodidad de ver desde afuera, lo que la exposición hizo con su madre. Vieron cómo una mujer puede ser convertida en personaje antes de que tenga tiempo de ser persona. Vieron cómo una actriz puede ser reducida a las partes de su historia que le convienen al relato de otros. Vieron cómo una esposa puede ser llamada intrusa, y una madre puede ser acusada de maltrato, y una mujer puede ser juzgada y desarmada sistemáticamente por una industria mediática que no siempre buscaba verdad, sino la versión de los hechos que generaba más audiencia. Vieron cómo el poder que prometía protección podía convertirse en la jaula más costosa y más difícil de abandonar que existe, porque las jaulas de oro tienen la propiedad específica de hacer que quien está dentro dude de si realmente necesita salir o si ya no puede recordar cómo era estar afuera. La verdadera herencia de Sasha Montenegro no fue la colina del perro, ni la pensión de viuda, ni los juicios ganados a medias, ni los fallos favorables que llegaron cuando ya costaban más de lo que valían. La verdadera herencia fue una lección que sus hijos aprendieron sin que nadie tuviera que dársela en palabras y que se puede formular así. El dinero puede contratar los mejores abogados disponibles, pero no puede comprar paz. No puede comprar el sueño de las noches antes de un fallo judicial. No puede comprar la versión de ti misma que existía antes de que el mundo empezara a construir otra versión en tu lugar. El poder puede levantar muros impresionantes y contratar seguridad y tener 4 residencias en el mismo terreno, pero no puede impedir que una familia se destruya desde adentro cuando el resentimiento acumulado supera la capacidad de cualquier muro para contenerlo. La fama puede abrir puertas que para otros permanecen selladas, pero no garantiza que del otro lado de esas puertas haya respeto, ni aceptación, ni la clase de reconocimiento que una persona necesita de las personas más cercanas y no de la audiencia más amplia. Y la belleza, que fue el primer capital de Sasha en este país, puede producir admiración y deseo y atención, pero no produce pertenencia. La pertenencia es otra cosa completamente. La pertenencia no se compra, ni se hereda, ni se gana en un tribunal.
La pertenencia se construye en el tiempo con las personas que deciden quedarse cuando ya no hay razón estratégica para hacerlo. Sasha Montenegro merecía otro final, no el final que las fantasías moralizantes construyen para los personajes que transgreden las reglas, el final donde el castigo es proporcional al pecado y el pecado estaba claramente definido desde el principio. Merecía el final que merecen las personas reales, que viven vidas complicadas dentro de circunstancias que nunca eligieron del todo. La posibilidad de envejecer sin tener que defender su dignidad como si fuera una propiedad más en disputa, la posibilidad de que el país recordara algo más que el escándalo y la vedette y la esposa incómoda, la posibilidad de que alguien dijera en voz alta que detrás del mito había una niña nacida en la posguerra europea, dentro de una familia marcada por el exilio y la pérdida, que buscó protección durante toda su vida adulta y encontró en cambio una maquinaria de un tamaño y una frialdad que ninguna persona sola puede enfrentar en términos de igualdad. No lo tuvo. El apellido no le dio tranquilidad. La mansión no fue el refugio que prometía. La justicia le dio victorias que llegaron tarde y costaron demasiado. Y cuando murió el 14 de febrero de 2024, lo hizo eligiendo lo único que todavía podía controlar: la distancia del ruido que nunca la dejó en paz mientras tuvo fuerzas para seguir peleando. Hoy, sus películas siguen ahí en los archivos digitales, disponibles para cualquiera que quiera buscarlas. Sus fotografías siguen circulando. Su nombre aparece cada vez que alguien habla del expresidente, de la crisis del peso, de las mujeres que entraron al poder sin pertenecer al círculo que lo administraba, de las propiedades millonarias que el país asocia con la corrupción de una era. Pero quizás esta historia no debe recordarse únicamente como un escándalo con capítulos suficientes para llenar una temporada de televisión. Quizás debe recordarse como lo que también fue, una advertencia sobre lo que ocurre cuando una familia confunde la herencia con el amor, el apellido con la dignidad y la propiedad con la justicia. Una advertencia sobre cómo el poder puede prometerte seguridad y entregarte una guerra. Una advertencia sobre cómo una sociedad puede aplaudir a una mujer por décadas y destruirla con la misma energía en cuanto esa mujer tiene la audacia de querer algo más que el lugar donde la habían puesto. Sasha Montenegro fue muchas cosas: extranjera, estrella, madre, esposa, enemiga pública, viuda legal, mujer marcada de por vida por decisiones que tomó y por consecuencias que no eligió. Pero sobre todo fue la demostración de que a veces la guerra más cruel no se libra contra los que vienen de afuera. Se libra dentro de una familia, en los pasillos de una mansión de 4 residencias, en los anaqueles de una biblioteca con decenas de miles de libros, en los despachos de los abogados que convierten el amor en expediente y la vida compartida en argumentos para el siguiente fallo, en los titulares de los periódicos que convierten a las personas en personajes porque los personajes son más manejables que las personas. Y en esa clase de guerra, como Sasha demostró con décadas de pelea y con el final silencioso que eligió porque ya no había energía para otro tipo de final, casi nadie sale vivo del todo. Ahora quédate con esta pregunta, no para respondértela en voz alta, sino para llevarla contigo un momento después de que termines de escuchar esto. Si tuvieras acceso al tipo de poder que esa historia describe, si pudieras construir una propiedad de 12 hectáreas dentro de una ciudad, si pudieras darle tu apellido a personas que lo buscan como escudo, si pudieras tener 4 residencias y 30,000 libros y un observatorio para mirar las estrellas desde el punto más alto, ¿qué tan seguro estás de que sabrías distribuir ese poder de manera diferente a como lo distribuyó él? ¿Qué tan seguro estás de que tu familia no repetiría exactamente las mismas decisiones que convirtieron el amor en expediente y la herencia en campo de batalla? Porque lo que destruyó a las personas dentro de esa historia no fue la falta de recursos, fue el poder mal repartido. Fue el resentimiento guardado durante demasiado tiempo, en demasiados cuerpos con demasiada historia acumulada. Fue la incapacidad de distinguir entre lo que le pertenecía a una familia y lo que le pertenecía a otra, entre lo que se hereda y lo que se construye, entre lo que se posee y lo que se vive. Si esta historia te movió algo, compártela.
no para que el escándalo siga circulando, porque el escándalo no necesita ayuda para circular, sino para que la próxima vez que alguien señale a una mujer con el dedo y te cuente una versión simple de una historia complicada, te preguntes qué hay en el último cuarto de esa historia, el más frío, el más oscuro, el que no aparece en los titulares, el que solo se ve cuando decides mirar con suficiente calma y suficiente honestidad para ver lo que está ahí, aunque no sea cómodo.